Aquella conocidísima frase de Joaquín Costa de notaría abierta, juzgado cerrado. Oiga, es que yo lo he visto en las noticias, en redes sociales. Oh, ya, la joya de la corona, lo mismo, un RIB. ¿Quieres dejar de pagar la presión? es que son unos fenómenos. Que no puede ser que una misma persona le aconseje cómo invertir en criptomonedas, cómo vender un piso, hacer el fideicomiso, impugnar lo de la PEN. Usted no entiende que... Por favor, la revolve que no falte siempre. Venga, todos a por el testamento, lo grafo con H. Vamos a ello. Hay que beber de la fuente adecuada. Tener cultura jurídica. Aquí parece que nadie lee los contratos que está firmando. Imploramos, no lo hagan. El marrón se lo va a comer el hijo que sí ha sido nombrado heredero. Desheredo a mi hijo y a toda su estirpe. Claro, una niña que se separan sus padres. La desheredas porque no tiene relación contigo. Si la culpa es tuya, se le olvidó el pequeño detalle. Un hijo no puede desheredar al padre por esa causa. Y busca pruebas de que en el año 2000 me dejaron de hablar, eso me causó una angustia, dejé de dormir. En el juzgado ya ponemos la tirita donde está el golpe. El daño muchas veces está ya hecho. Hay que tener las cosas bien atadas. Y un proceso de estas características, ¿de cuánto periodo de tiempo podemos estar hablando? Y luego ejecuta. Es que nos podemos ir a unos... Es tener previsto ese plan B. ¿Y si la ley cambia? No ve a su abuelo porque su padre no le lleva. ¿Qué estamos ganando con eso? Hay una resolución reciente. Usted lo único que tiene que controlar a la hora de hacer las particiones: desheredación por maltrato psicológico, verdades y mentiras. Bienvenidos a Doy Fe. En este capítulo de este podcast no podía contar con dos profesionales mejores para abordar un tema que me parece que es muy interesante. El maltrato psicológico. ¿Cómo por maltrato psicológico podemos desheredar a un hijo en testamento? Pero ¿y si después esa persona que vino al notario, que desheredó, que invocó la causa, fallece y el desheredado no se conforma con esa desheredación? Ahí intervienen los jueces y por eso no tengo mejor personas con las que abordar este tema que las dos magistradas que me acompañan, que os las voy a presentar. Bueno, las conoceréis casi todos porque son divulgadoras jurídicas en sus redes sociales como Hacer Puñetas, tanto en TikTok como Instagram, y ellas son Amparo Salom Lucas, voy a tener que leerlo porque aquí el currículum es extenso, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrent, tiene más de 20 años de experiencia, además es autora de un libro que me encanta el título ya para empezar, Kit de Primeros Auxilios Procesales. Como os decía, divulgadora jurídica, pero sus áreas de especialidad son la igualdad, la mediación, la independencia judicial y la violencia de género. Ella ha sido, de hecho, en esta materia consultora internacional de la Agencia Española para la Cooperación y Desarrollo en Panamá. Y me acompaña también mi segunda puñetas favorita, Marisa Llambés Sánchez. Ella es magistrada decana en los juzgados de Vila-real, en la actualidad es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de dicho partido, pero también es docente. Ella es profesora tutora en el grado de Derecho de la UNED de Vila-real. Tiene más de 20 años de ejercicio ininterrumpido como magistrada en diferentes partidos judiciales, todos ellos aquí en Comunidad Valenciana, Carlet, Villena, Requena, Denia y Vila-real. Y por supuesto, ponente y divulgadora jurídica junto con Amparo. Muchísimas gracias, Cristina, por invitarnos. Muchas gracias, Cristina. Un súper honor. No se me ocurría, la verdad es que mejor forma que tratar temas en los que confluimos notarios y jueces. Porque, claro, todos los documentos que otorgamos los notarios están dotados de eficacia jurídica hasta que alguien decide impugnarlos, y ahí es donde entráis vosotras. Entonces, a mí me parece muy interesante en este tema que vamos a abordar ahora sobre la desheredación por maltrato psicológico. Yo creo que ha hecho mucho daño y yo creo que estaréis conmigo a raíz de gente que interpreta inadecuadamente las sentencias del Supremo para, bueno, pues de modo sensacionalista, donde después del COVID especialmente, se ha difundido esa idea de que una persona, un hijo en este caso, porque no cabe a la inversa, sino que tienen que ser los padres quienes deshereden a los hijos por el mero abandono emocional o por la falta de trato. Se ha estimado que eso puede ser causa suficiente para desheredar a ese hijo por maltrato psicológico. Entonces quería que me contarais un poco con qué frecuencia llegan a vuestros juzgados esas impugnaciones de esos testamentos que hacemos los notarios a priori siempre en base a una causa legal, pero en ocasiones también el cliente a lo mejor nos oculta parte de la información. Quería un poco que me comentarais cómo lo veis vosotras.
En el tema de los bulos de internet o las noticias, lo que sucede normalmente es que se simplifica la información que contiene la sentencia del Tribunal Supremo. Son sentencias complejas y creadas por el alto tribunal y hay que saber leerlas bien e interpretarlas. No es tan sencillo desheredar a un hijo, un descendiente, por un legitimario, por una falta de contacto durante X tiempo. No es tan sencillo. Por otro lado, lo que comentas tú, eso no había pensado yo nunca, el hecho de que la gente comparezca a la notaría y no cuente toda la verdad. Es que eso se quejan los abogados también, porque yo te tengo que asesorar. Efectivamente. Y si no me das toda la información, no puedo asesorarte bien. Efectivamente. Y respecto a lo que comentabas de nuestra experiencia en esta materia, yo estuve un par de años en Comisión de Servicios en la Audiencia Provincial de Valencia y me sorprendió la cantidad de impugnaciones de testamentos que contenían cláusula de desheredación por maltrato psicológico. No era consciente de que hubiera tantas desheredaciones por este motivo y que luego los herederos no estuvieran conformes con ellas. Entonces me di cuenta que en ocasiones pues, podía ser que faltase un poco de asesoramiento. Claro, es que os explico. Nosotros, ese asesoramiento que en teoría no, y en la práctica tiene que incumbir al notario, ¿no? Entonces hay muchas veces que incluso el cliente, cuando viene al despacho, se siente ofendido porque no accedes a firmar, pese al asesoramiento que le prestas, o le pretendes disuadir de la idea que él trae. Y además es que te dije, oiga, es que yo lo he visto en las noticias, oiga, es que yo lo he visto en redes sociales, oiga, yo lo he visto en el telediario. Entonces, cuando el notario empieza a preguntar, parece que le estás deslegitimando, pero lo que estás pretendiendo es anticiparte a un problema futuro. Claro. Porque yo lo que muchas veces les digo es, mire, usted quiere desheredar, usted tiene que tener claro que solo se puede desheredar por unas causas muy precisas que previene la ley. Que es verdad que ha habido unas sentencias del Supremo que han equiparado al maltrato de obra un maltrato psicológico, pero tienen que concurrir unas circunstancias que permita después que si ese hijo que no está conforme impugna, el marrón se lo va a comer el hijo que sí ha sido nombrado heredero, porque él es el que tendrá que probar que lo que papá o mamá dijo en el testamento es cierto. Entonces, claro, nosotros muchas veces cuando decimos, mire, no basta con que haya dejado simplemente de llamarle por teléfono o de visitarle. Es necesario que sea prolongado en el tiempo. Es necesario que a usted le haya ocasionado, eso es lo más importante, un daño. Es decir, tiene que ser una situación no de mero, ¿cómo diríamos? Indiferencia. No es indiferencia. Tienes que haber ocasionado, es una situación de menosprecio, de abandono familiar. Entonces tú cuando empiezas, en muchas ocasiones, a abordar esa cuestión y a que te sean sinceros, hay veces que a lo mejor no te son sinceros, pero cuando les pones en el brete de, usted tiene claro que si después no se puede demostrar, como le digo, el problema y el marrón es para el hijo que usted sí quiere que sea nombrado heredero, pero claro, eso no quita que en ocasiones es verdad que concurriendo causa verdadera o sin concurrir, ese hijo desheredado impugne el testamento y ahí es donde vosotras entráis, porque hay un testamento que contiene una cláusula de desheredación siempre que exprese la causa legal. Si me viene después con el testamento y quiero otorgar la escritura de herencia, yo tengo que tirar para adelante. Hay una resolución reciente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que me dice, mire, usted lo único que tiene que controlar a la hora de hacer la partición es que ese testamento contenga expresión de una causa legal, que le manifieste el heredero que el desheredado no tiene descendencia, que no le consta, pero usted no tiene que notificar nada al desheredado. Y tiramos para adelante. Otra cosa es, y esa es otra cuestión que se plantea, que el desheredado tuviera hijos. Entonces también les tienes que advertir, cuidadito los hijos, y estaréis conmigo, cuidadito que si son niños menores de edad, ¿cómo pretende usted decir desheredo a mi hijo y a toda su estirpe? Eso sucede por maltrato psicológico. Es que eso hay que informarlo por parte del notario y la notaria. Claro. Hay que informarlo, decir, vamos a ver, no es que yo le quiera poner a usted palos en las ruedas en su decisión, es que cuando suceda el hecho por el que usted está otorgando ese testamento, de que cuando usted fallezca, el hijo desheredado muy posiblemente esté disconforme y meta al otro o a los otros que sí heredan en un procedimiento judicial. Exacto. Entonces, hay que asegurarse que a la hora de otorgar el testamento se cumplen todos los requisitos
legales y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido marcando, porque ha sido un tema que sí que es cierto que ha ido evolucionando jurisprudencialmente a la hora de garantizar y de allanarle el camino a los herederos para que esa demanda se desestime y se mantenga, porque mientras no se impugne, esa cláusula de desheredación es válida. Efectivamente. Yo leí además en un artículo que tú escribiste sobre la desheredación que me parecía súper interesante porque era un caso que había tratado una audiencia en el que, claro, en ese momento el que otorga testamento ante el notario deshereda efectivamente al hijo y a todos los descendientes que en ese momento eran menores de edad. Luego, efectivamente, esos menores dejaron de tener relación con el padre y entonces tú abordabas ahí en el artículo algo que me parece muy interesante. Mire, perdón, es que no es una causa de indignidad para suceder, es una desheredación y esa causa tiene que concurrir en el momento en el que usted fue al notario a otorgar testamento, porque si no también nos podríamos plantear con un padre un poquito retorcido que decidiera venir a notaría y dijera, mire, le desheredo por falta de relación, sabiendo que voluntariamente va a dejar de tener esa relación, porque además hay otro dato importante, la falta de relación es por causa imputable única y exclusivamente al descendiente. Efectivamente. No puede ser bilateral. Efectivamente. No, claro, yo leí precisamente en tu artículo uno de los casos que citabas, claro, una niña que se separan sus padres con 4 años y la niña después no tiene contacto con ese padre. Porque le habían hasta suspendido las visitas por violencia de género. ¿Cómo que después? La desheredas porque no tiene relación contigo. Si la culpa es tuya, se le olvidó el pequeño detalle. Fue al juzgado a impugnar. Es que es impresionante, o sea, ese detallito de que es por causa imputable al desheredado es muy importante, porque además sobre todo estamos hablando aquí en la legislación de territorio de derecho común, porque es verdad que Cataluña lo tiene un poquito más sencillo, porque ellos sí previenen en su código de familia como causa de desheredación la ausencia de relaciones familiares. Además es curioso porque ahí en Cataluña te habla de causante y legitimario, con lo que podríamos entender que cabe hacia arriba. Sí. Pero, sin embargo, en territorio de derecho común, regulado por el Código Civil, un hijo no puede desheredar al padre por esa causa, segura. Salvo que incurriera en causa de indignidad para suceder. Porque hay que distinguir. Claro, ese es el problema. Y causa de indignidad. La causa de desheredación es un acto dispositivo de Eso es. Tienes que ir tú voluntariamente al notario a decir desheredó a tal, y la causa de indignidad para suceder son otras causas y son causas legales que operan o peleas y se operan automáticamente. Tienes que ir al juzgado para que te lo declare, pero no depende del causante. Exacto, que esa es también una diferencia importante. Entonces, dejarles muy claro que cuando vayan a notaría se tienen que dejar asesorar por el cliente y por el profesional para que no tengáis que entrar vosotras después en esa impugnación. Lo que la gente no acaba de entender, por lo que tú comentas, es lo desagradable después que Exacto. Un litigio de esas características es terrible, porque claro, sale ahí porquería de años y años y fotos y eventos familiares. Exacto, porque ¿qué es lo que vosotras pretendéis, qué se aporta? Primero, hemos de tener en cuenta que para el juez, que esto no les importa, yo como juez lo quiero explicar, lo desagradable que es dictar una resolución yendo en contra de la voluntad de una persona que ha ido expresamente al notario y que ha dicho quiero desheredar a Sí. Tú decir, no, pues no quiere bien, porque sus razones tendrían. Pero ¿qué sucede? Es un acto muy restrictivo, la desheredación tiene que estar tasada y tiene que cumplir una serie de características, como muy bien Cristina has hecho antes. Sobre todo, la principal causa por la que se estiman las impugnaciones de desheredación son actos psicológicos, porque no son anteriores al testamento, no concurren al tiempo de otorgar el testamento. ¿Qué sucede? La cosa empieza ya a estar un poco rara. Con los hijos empieza a haber un distanciamiento, pero en el momento en el que se otorga ese testamento desheredando, no ha llegado a tener la entidad, el maltrato psicológico como para constituir causa de desheredación. A lo mejor no es prolongado, era circunstancial, a lo mejor no es tan notorio, no se puede objetivar. Exacto. A lo mejor no llega a producir un daño psicológico. Entonces, mi consejo es esperar un poco a que asegurarse de que concurren los requisitos y que la impugnación vía judicial esté blindada porque se ha hecho todo bien,
Y además, no solamente hacer referencia en el testamento, la causa por la que yo desheredo es maltrato psicológico, sino también circunstancias. Por ejemplo, en uno de los casos hubo una causa legal, una causa penal, perdón, Sí. se archivó. Aportar. Claro, en esos casos yo creo que es más que en el testamento. Yo cuando me ha pasado algo así, y efectivamente tenían, mira, sin ir más lejos, el otro día tenían una orden de alejamiento, el hijo respecto de los padres. Entonces lo que a mí me gusta en esos casos es efectivamente decir, en ese testamento hago una referencia a un acta que se va a otorgar o con el número siguiente o con el anterior de protocolo, donde ya vamos aportando esa documentación y preconstituimos esa prueba. Yo creo que eso efectivamente... Porque ¿qué sucede? Yo otorgo un testamento a lo mejor en el año 2000 y me muero en el 2025. Sí. Y claro, vete tú y busca pruebas de que en el año 2000 me dejaron de hablar, eso me causó una angustia, dejé de dormir y se mantuvo, y luego fue mi cumpleaños y no me felicitaron, y luego se me rompió una pierna y no vinieron a verme. Es muy difícil luego probar ciertas cosas. Por lo tanto, el testamento, cuanto más atado, dejarlo entre testigos, y de estos hechos han sido testigos Exacto. Porque luego en juicio todo se cuestiona. No, si me permitís, lo de la diferencia entre los controles preventivos, que son los que se van a hacer por parte del letrado en la notaría, de luego ya el control judicial, que siempre, como decimos nosotras, en el juzgado ya ponemos la tirita donde está el golpe. Entonces, la importancia de preverlo con anterioridad, mirarlo, asesorarse si no tienen los conocimientos jurídicos, dejarse asesorar, porque si no luego lo que vemos nosotros en los juzgados a posteriori, el daño muchas veces está ya hecho. Entonces hay que ir recabando la prueba, hay que dejarse asesorar, hay que tener las cosas bien atadas, porque si no luego judicialmente es muy difícil revertir esa situación de algo que ya hemos suscrito. Y un proceso de estas características, independientemente desde luego del coste emocional para la gente que interviene, ¿de cuánto periodo de tiempo podemos estar hablando? Una primera instancia 2 años y una segunda instancia otros 2 años. Y luego ejecuta. Lo que has dictado, la sentencia, seguramente la van a recurrir, nos vamos a otro 1 año y medio para que resuelvan en segunda instancia, luego interpone demanda de ejecución y ejecuta eso. Es que nos podemos ir a obtener un resultado efectivo a unos 5 o 6 años, y la gente tiene que saber esos tiempos de espera. Tienen que saberlo, porque cuando efectivamente el notario, les decimos, independientemente de que es verdad que después, si ese hijo impugnara, se puede allanar el otro hermano, para entendernos, es decir, venga, te reconozco la legítima. A mí, por lo menos personalmente, lo que me gusta hacer en los testamentos es tener previsto ese plan B. Me refiero, mire, en caso de que fuere contradicha y no pudiéramos probar la certeza, pero es que incluso antes hagamos el reconocimiento legitimario, porque no nos cuesta nada. Es decir, o podemos hacer una previsión. Mire, hago este reconocimiento legitimario solo porque hoy la ley me obliga a hacerlo, pero a mí me gusta también incluir previsiones. ¿Y si la ley cambia? Y al tiempo de yo fallecer no tengo ninguna obligación de reconocer las legítimas, porque ojalá caminemos hacia eso. Por lo menos yo creo que hoy por hoy las legítimas no tienen ningún sentido. Esa es mi opinión personal, y yo creo que como yo muchos compartimos ese mismo criterio. Y todo ese tipo de circunstancias, y yo lo del tiempo, lo del plazo, eso es algo que siempre les digo, decir, usted valore. Si algo no se ajusta a lo que usted me ha comentado, en esos casos en que no puedo aportar un acta porque no hay pruebas en ese momento, valore si le compensa al hijo que así ha sido nombrado heredero pasar por ese calvario. Hay que ser práctico. Hay que ser práctico, efectivamente, y nunca olvidarse, si ese hijo desheredado en el momento de hacer testamento tiene hijos menores de edad, por definición no tienen capacidad de obrar para ocasionarte ese maltrato psicológico, porque un niño de 5, de 6, de 7, de 10 años no ve a su abuelo porque su padre no le lleva. Entonces, por el amor de Dios, ese hijo va a conservar siempre el derecho a la legítima estricta. ¿Qué estamos ganando con eso? ¿Qué estamos ganando invocando esa causa de desheredación si vamos a tener que reconocer la legítima en favor de los niños? Sin duda es un tema en el que además ayudaría mucho que evitaran esas noticias sensacionalistas,
y que se evitaran esas interpretaciones de quienes no tienen ningún tipo de conocimiento ni de rigor jurídico y os evitaran a vosotros, porque si ya la justicia está colapsada. Creo que situaciones... Sí. Al hilo de lo que comentas de las noticias de Internet, es que, claro, a veces ves TikToks o Reels, por ejemplo, tú comentabas en el capítulo anterior de tu podcast el del fideicomiso, que yo como usuaria de las redes había visto y yo decía, no sé esto si es verdad o no, pero mi sentido jurídico me indica que esto no me cuadra. Pues en la gente de la que no lo sabe puede creer el contenido del bulo y a lo mejor hacer un acto de disposición amparado en ello. Y en el caso del maltrato psicológico sucede lo mismo. No son pocos los reels y los TikToks que he visto de ¿quieres desheredar a tu hijo? Exacto. Si lleva 4 meses sin verte, puedes desheredarle. O ya, la joya de la corona, que esto ya es en los juzgados de la primera instancia, estamos fritos de ver. El Tribunal Supremo, en la sentencia 104 del año 2019, estableció que se puede extinguir la obligación de dar alimentos a tus hijos mayores de edad siempre y cuando se pueda extrapolar los mismos requisitos que se dan para la desheredación por maltrato psicológico en la relación que tengas con el hijo al que debes de prestar alimentos mayor de edad. ¿Qué sucede? Lo mismo, un RIP. ¿Quieres dejar de pagarle a tu hijo? es que son unos fenómenos. Y entonces, por ejemplo, no hace mucho, ahora unos meses, me vino una demanda en la que hay bastantes, en las que los padres quieren dejar de pagar, padres hombres, que normalmente tienen la pensión a sus hijos mayores de edad. No es que le escribo los WhatsApp y no me contesta, pero no concurren todos los requisitos, entonces con que tú le escribas un WhatsApp y no te conteste y le escribas al año otro WhatsApp, pero que tú tampoco como padre hagas ningún acto de acercamiento. Exacto. Y tampoco te ha ocasionado ningún daño psicológico ni te tienes que tomar el orfidal. Demanda para quitar la pensión. Y como todos los reels de desheredar a tu hijo, pregúntenme cómo. Además, nos pasa que yo a veces que me pregunto y digo, pero ustedes no se plantean que no puede ser que una misma persona le aconseje cómo invertir en criptomonedas, cómo vender un piso, hacer el fideicomiso, impugnar lo de la usted no entiende que no, y no pagar impuestos. Y la revolving, y en el mismo pack la revolving también. Es muy buena. Por favor, la revolving que no falte siempre. La revolving que no falte. Es tremendo, es tremendo. La gente tiene que ser consciente y crítica y selectiva con la fuente de la que bebe para obtener información en una red. Esta sede no es por nada, pero es la ideal, es una notaria que sabe mucho de derecho, muchísimo. Estas somos magistradas. Pero cuando ves perfiles, además, que por favor, hay buenos y malos, pero cuando ya tienen un perfil comercial y oyes cosas como muy sensacionalistas, se critica. Sí, porque mira, el otro día yo veía precisamente que estaban un poco tratando de combatir lo que llaman ahora los feed-influencers, que son aquellos que te asesoran en finanzas. Que eso también es espectacular. Pues yo creo que, no sé cómo los calificaríamos los nuestros, los jurid-influencers, ¿no? Que hay que tener tanto cuidado porque, claro, a vosotras os llega al final, pero es que a nosotros nos llegan en el primer momento, cuando te llega alguien y te dice, oiga, yo quiero ese testamento con ese fideicomiso y la cláusula de libre disposición y la desheredación por maltrato, por lo que decíamos, porque a lo mejor está saliendo con un chico que no me gusta, he sido yo la que le he dejado hablar y que la desheredo. Entonces, oye, es lo que tú decías, hay que beber de la fuente adecuada. Sí, lo dijiste en un directo, Cristina, que yo me quedé con la frase, tener cultura jurídica. Totalmente. Porque estamos dando importancia a tener cultura económica, cultura vida sana. Sí. Es muy importante tener una mínima cultura jurídica. Efectivamente. Para que la gente sepa discernir, sepa leer, sepa entender lo que lee. Que luego lo que suscribes tienes que cumplirlo. Aquí parece que nadie lee los contratos que está firmando. Sin duda, y ya no te digo cuando eso además, por ejemplo, en el ámbito de los testamentos, se redondea con el iluminado que dice, pero ¿para qué vas a ir al notario a hacer testamento? Si puedes hacer un testamento hológrafo con H, que me gusta mucho, porque eso ya es la guinda. Claro, venga, todos a por el testamento hológrafo con H, vamos a ello. Es que es así. Y entonces, claro, tú imagínate ese testamento, lo que puede resultar con pretender invocar esa causa de sedación por maltrato psicológico o por cualquier otra historieta que se les haya ocurrido. Estuviste muy bien en el capítulo anterior explicando las consecuencias de un testamento hológrafo. Es que es brutal. Vale, si te estás, lo que dices tú, o lo que el ejemplo que puso David, vale, si te está muriendo y no hay notaría abierta,
Vale. Efectivamente, que son esos casos especiales con un número de testigos, pero tú, en la soledad de tú, guiándote por lo que estás viendo en ese reel, por favor, desde aquí imploramos, no lo hagan si quieren que su voluntad de verdad llegue a buen puerto y tenga eficacia jurídica. Bueno, pues a mí me ha encantado esta charla. Hemos aprendido Me ha mucho. encantado porque yo creo que es una manera de abordar desde esas dos perspectivas en las que nosotras nos complementamos. Cristina, ese es fuerte, ¿eh? Sin duda, bueno, yo creo que desde aquí hacemos una labor, ¿no? Para que... Que no vayan al testamento hológrafo. Por favor. Con H. Bueno, yo creo que no hay mejor conclusión que aquella conocidísima frase de Joaquín Costa de notaría abierta, juzgado cerrado. Entonces, por favor, cuando vengan a notaría, déjense asesorar, que nuestra intención no es contrariar su voluntad, nuestra intención es anticiparnos a lo que ellas nos han contado, que supone después un proceso de impugnación de un testamento porque no se ajusta al criterio que realmente mantiene el Tribunal Supremo. Mientras no se modifique la ley, estamos sujetos a cuestiones interpretativas que después tendrán que ser ellas las que decidan si se ajusta o no. Así es.